A continuación, Matemáticas 3. Bloque 1. ¿Cómo realizar un buen estudio estadístico? Programa 12. ¿Cómo realizar un buen estudio estadístico? En este programa se mostrarán ejemplos de estudios estadísticos. No le podemos preguntar a cada uno de los habitantes de una región si prefieren el fútbol o el béisbol. Los estudios estadísticos nos permiten recopilar, ordenar e interpretar datos para obtener información confiable cuando el número de variables es muy grande. Los estudios estadísticos son necesarios, ya sea para crear una política de gobierno, guiar el desarrollo de una empresa o lanzar nuevos productos a la venta, así como para realizar investigaciones acerca del clima, del comportamiento animal y de otros fenómenos físicos y biológicos. Es importante que los estudios estadísticos estén bien diseñados para que nos proporcionen la información adecuada. Por ejemplo, si tuviéramos una empresa dedicada a fabricar jabones naturales para mujeres, ¿cómo nos ayudaría un estudio estadístico para sacar a la venta nuestro producto? Una parte fundamental de la etapa inicial del proyecto es conocer la opinión, los gustos y las posibilidades de aceptación del mercado. Para ello, se puede realizar una encuesta. Antes de hacer nuestra encuesta, es recomendable definir si se puede aplicar a toda la población o es suficiente tomar una muestra que sea representativa. En este ejemplo, se optó por tomar una muestra de 385 mujeres de entre 18 y 49 años, con ocupaciones variadas. Algunas de las conclusiones del estudio fueron que los jabones son los productos naturales más usados y que la mayoría de las encuestadas los compraría debido a sus beneficios. ¿Cuál es la razón principal por la que se compraría un jabón natural? A partir de la gráfica, ¿podrías concluir en qué intervalo de edades se encuentra la mayoría de las posibles compradoras? ¿Y cuál es la ocupación más frecuente? Gracias a estos y otros resultados, se pudo diseñar el producto y la estrategia de comercialización. Otro factor importante para realizar un buen estudio estadístico es elaborar adecuadamente la encuesta o la entrevista. ¿Qué debemos tomar en cuenta para realizarlas? Los estudios estadísticos sobre un conjunto grande de personas requieren la aplicación de encuestas o entrevistas. Una encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa del conjunto a estudiar. Su ventaja principal es la manera rápida y concisa en la que se obtienen los resultados. Un ejemplo de encuesta es el sondeo de opinión, para conocer lo que el público piensa de un tema o producto.
Las encuestas pueden contener preguntas cerradas o abiertas. Las entrevistas, en cambio, consisten en un interrogatorio en el que se profundiza mucho más en algún tema. Las preguntas suelen ser de naturaleza más abiertas, generando respuestas más largas. Pueden dar una información más rica que las encuestas, pero por sus características alcanzan muestras de población en número mucho menor. En algunos casos, hay que tener un cuidado especial en la aplicación del estudio estadístico. El encuestador puede ejercer sobre el encuestado alguna influencia induciendo las respuestas. Este aspecto es fundamental en los estudios estadísticos propios de la investigación médica. Para hacer un estudio estadístico médico, se separa el conjunto de todos los sujetos a entrevistar en dos grupos. Uno de ellos recibirá el tratamiento y el otro recibirá una sustancia inocua, sin efecto alguno sobre el paciente. El médico que realice el estudio podría sugerirle involuntariamente al paciente qué efecto debe esperar de la sustancia administrada. Por este motivo, debe desconocer si la sustancia administrada es activa o no. A este tipo de estudios se les llama doble ciego. Es hasta el final del estudio que se revela cuál de los dos grupos recibió el tratamiento real. ¿Cuándo se utilizan los estudios de doble ciego? Estas pruebas consisten en probar dos o más tratamientos diferentes en una misma población. Y supongamos que son dos tratamientos para cáncer diferentes. Entonces, se puede dar a un grupo de población un tratamiento y a otro grupo otro tratamiento sin que los pacientes sepan y sin que los médicos que proveen el tratamiento lo sepan. Solamente quien analiza la información y da el resultado. Estos tratamientos tienen que ser por cuestiones éticas, no tienen que ser tratamientos que pueden dañar la salud del paciente, sino más bien que tratan de detectar qué tratamiento es mejor y que solo lo pueden determinar no en escritorio, sino en el ensayo mismo. ¿Qué ventajas tiene este tipo de estudios? Que se eliminan los sesgos o los prejuicios sobre a quien es administrada el tratamiento y de quién lo administra. Para diseñar, aplicar y concluir un buen estudio estadístico necesitamos 1. Definir claramente el objetivo del estudio. 2. Escoger y diseñar los instrumentos para captar la información necesaria. Pueden ser encuestas y entrevistas o aparatos de medición. 3. Clasificar y organizar los datos obtenidos en tablas y gráficas. 4. Interpretar la información. 5. Llegar por fin a una conclusión general. En este punto se tiene una respuesta concreta a la cuestión que motivó el estudio. ¿Cuándo es improcedente hacer estadística? Depende del objetivo que se tiene y esto lo da generalmente el usuario de esa información en ocasiones es muy claro que da lo mismo que tomar una muestra, no ahorra mucho respecto a un censo, pero muchas veces sí. Entonces, pues, depende de la cantidad de recursos que se tiene, del tiempo que se tiene, pero principalmente del objetivo. ¿Podría dar ejemplos de un estudio estadístico que fracase por la interpretación incorrecta de la información obtenida o por algún otro factor? Sí, lo existe mucho y sobre todo existen muchos sesgos por la forma en que se pregunta. Una encuesta se puede sesgar no solo por lo que se pregunta, sino también por cómo se pregunta. Muchas veces la población no entiende la pregunta y sin embargo la contesta tratando de adivinar y no siempre su respuesta responde a lo que se quería preguntar. Cuando queremos describir fenómenos o comportamientos que dependen de muchas variables, es necesario abordar la investigación de manera estadística. La información así obtenida no da cuenta del detalle, sino de los rasgos globales. Pero la mayoría de los problemas de la humanidad y de la Tierra son de naturaleza global. Y gracias a la poderosa herramienta de los estudios estadísticos, tenemos una posibilidad de conocer mucho más del mundo que nos rodea.